Aquí estamos y estaremos en este tiempo de radio y también de televisión. Hoy estamos conversando sobre un tema que hay que ponerle toda la mirada: Putin, Ucrania y la OTAN. Estoy conversando en este segundo momento del programa con Manuel de la Cruz, politólogo radicado precisamente en España. Manuel, yo quiero tocar un tema muy importante que dejó mucho que decir cuando Putin envió estos drones militares a espacio aéreo de Polonia, por ejemplo. La OTAN activó el artículo número 4. Sin embargo, no activó el artículo número 5, que dice que cuando un país miembro de este grupo militar es atacado, todos responderían. ¿El por qué no lo activó? Bueno, el por qué responde a cuál será la estrategia de Europa a seguir. ¿Por qué? Porque viendo realmente la posición, digamos, sumamente adversa a la que se enfrenta Rusia, habría que ver si le conviene a la Unión Europea asumir el coste de vidas y de recursos que representa una guerra frontal, o mejor seguir librando una guerra de carácter proxy, es decir, apoyar en todo lo posible a Ucrania y evitar un enfrentamiento también en el suelo polaco y en el suelo no solamente el letón, sino también el danés y por extensión incluso hasta el español. Es decir, el artículo 4 y el artículo 5 difieren en un elemento fundamental. El cuarto es de auxilio y concilio, es decir, los distintos países involucrados, que en este caso son 32, debaten, discuten sobre la posibilidad de convertir una amenaza en una alerta real y responder. Y el artículo 5, como bien dices, se trata de una respuesta a un ataque. Muchas veces, y es lo que podemos analizar a través de la historia más reciente, Europa, aunque, insisto, Ucrania no pertenece políticamente a Europa, sí lo hace territorialmente, puede evitar involucrarse frontalmente en temas de violencia bélica frontal, como por ejemplo la invasión de Crimea en el 2014 que habíamos hablado hace poco. La invasión de Crimea de 2014 tenía un elemento que pocas veces se toca en discusión, y es que las tropas rusas no estaban utilizando emblemas ni uniformes. Iban de verde sin ningún tipo de atuendo o elemento identificativo en un claro crimen de guerra, y sin embargo no tuvieron una respuesta por parte de Occidente lo suficientemente frontal como para detenerlo. Y eso tiene que ver a un cálculo más económico que moral o ideológico. Pero aún así, yo creo que sí se puede detener a Rusia, porque al fin y al cabo no hablamos de un enfrentamiento netamente ideológico, hablamos de un enfrentamiento existencial. Tú tocabas en tu intervención el tema de que Ucrania no pertenece a la Unión Europea, o sea, al Consejo, o sea, al grupo de la Unión Europea, es a lo que te refieres. Efectivamente. Pero fíjate qué interesante, pero Polonia y Estonia sí. Sin embargo, sí. Putin le puede pasear los drones cuando quiera, cuando no tiene sueño, por ejemplo, y está en el Kremlin. Dice, voy a mandar 2 drones a espacio aéreo de Estonia y de Polonia, y lo hace. Él advierte a Europa que va a tomar medidas drásticas si Europa responde. ¿Cuáles son las circunstancias que tienen que pasar para que Europa responda o para que ya Putin deje de provocar tanto como lo está haciendo? Insisto, son provocaciones. También una gran provocación que hay que poner sobre el tablero de la mesa es la posibilidad de ir a la esfera de lo nuclear, algo que tanto Sergei Lavrov como Vladimir Putin hacen énfasis en sus intervenciones. Sin embargo, dentro del paradigma bélico de hoy en día, la opción nuclear es de orden defensivo, y lo podemos ver como regímenes que abusan de la opción nuclear, como el caso de Corea del Norte, lo tienen simplemente como una garantía frente a una posible invasión, pero jamás como una estrategia de ataque, porque saben que el momento que accionen esa puerta ya no hay vuelta atrás, y se tratará de una mutua destrucción asegurada, en donde desde una perspectiva numérica y de capacidades, no solamente bélicas, sino también tecnológicas, Rusia lleva las de perder. Es decir, son, digamos, los manotazos de un ahogado tratando de tener una posición mucho mejor en la mesa de negociación, que es en definitiva hacia donde vamos. Lo vimos con el acercamiento que tuvo la administración Trump con el Kremlin, no a nivel estratégico, insisto, sino para escuchar hasta qué punto era capaz de ceder Rusia. Y lo que vimos fue una bravuconada por parte de Rusia. Pues bien, ahora la Unión Europea se está movilizando, estamos viendo las posibilidades reales de que Ucrania
cuente con la tecnología de los Tomahawk, que, ojo, tienen un rango operativo de 1.500 kilómetros. Es decir, estamos hablando de la posibilidad que Ucrania lleve la guerra al corazón de Rusia. Y eso no solamente es una crisis militar para Rusia, sino también política. ¿Cuál sería la reacción de no solamente el pueblo ruso, sino de la oligarquía rusa que realmente controla el país, si ve que Vladimir Putin está poniendo en entredicho no la soberanía, sino la existencia de Rusia? A eso se está jugando. Manuel, existe una posibilidad real de una escalada involuntaria realmente entre Rusia y la OTAN, porque sí, los análisis políticos de especialistas como tú dicen que es un juego, que quizás probando fuerza, pero realmente en el mundo que estamos viviendo hoy, donde la hegemonía china y la hegemonía rusa intentan quitarle el poder a los Estados Unidos, ¿existe realmente esa posibilidad? Sí, por supuesto, y yo jamás lo descartaría. De hecho, una de las grandes equivocaciones que se tuvo en el 2022 por parte de muchos analistas del tema geopolítico era afirmar con rotundidad que no había guerra. Y efectivamente, los misiles bombardeando Kiev nos demostraron que no todo se basa en palabras y que el poder tiene una cara horrible y real, que es la fuerza bruta. Al fin y al cabo, ¿qué es el Estado sino el monopolio de la violencia? Y esta es la forma en que se negocia entre naciones. La dialéctica de los estados y los imperios es violenta. Y esto es algo que las lecturas ideológicas muchas veces omiten. Pero el tema es que nosotros no vivimos dentro de un concierto ordenado del mundo, sino un estado cuasi anárquico en donde cada uno de los estados, cada uno de los países busca sus intereses y lo que mejor nos puede resultar como humanidad y como civilización es basarnos en alianzas efectivas en torno a cuáles son los valores éticos que tenemos. Tenemos un gran valor, que es la civilización occidental basada en el cristianismo y en el derecho romano. Y en torno a este principio ético podemos proyectar una alianza real entre países que comparten un mismo trasfondo histórico. Y eso es lo que tenemos. Rusia, sin embargo, tiene un proyecto completamente alternativo que se llama Eurasia y lo ha desarrollado uno de sus principales exponentes ideológicos, que es Alexander Dugin. El problema con el proyecto de Eurasia, basado en Pekín y en Moscú, es que China no está jugando su parte. Y hay algo que estamos omitiendo. China está jugando a la guerra híbrida de carácter económico, pero no al enfrentamiento frontal, valga la redundancia. Y por eso creo que Rusia no tiene otra opción sino que ceder, porque se quedó sin ese aliado con el que esperaba durante toda una década. Yo quiero compartir con ustedes que están en sintonía también con Manuel un video de Antonio Barrios Oviedo. Él es especialista en política internacional, radicado en Costa Rica, vive en San José, la capital de Costa Rica, y en una conferencia, en una entrevista a una cadena de televisión, le preguntaban su punto de vista acerca de estos drones que ha estado volando reiteradamente Putin sobre Polonia, sobre Estonia. Y yo quiero que ustedes escuchen su punto de vista. Él es analista político internacional, porque quiero tocar un tema, el tema de, y él lo deja muy claro en su intervención, en esa entrevista, el tema de que son equipos, son tecnología, que hasta una corriente de aire lo puede desviar de su curso. Y ojo con esto, porque puede terminar el mundo en la Tercera Guerra Mundial. Vamos a escucharlo. El hecho de que estos drones hayan entrado puede eventualmente obedecer a dos hipótesis. Una, de que los drones no son tan precisos como uno podría pensar. Los drones pueden eventualmente desviarse de su camino debido a factores como el viento, por ejemplo, interferencias electromagnéticas, puede haber un mal funcionamiento de los sensores, puede haber una pérdida también de señal de GPS, para lo cual fueron, digamos, enrumbados en un inicio, o la necesidad de eludir ciertos obstáculos inesperados o cambios en el entorno. Es decir, no son precisos como la gente a veces cree, ¿verdad? Es decir, la guerra en Ucrania ha cambiado sustancialmente la forma de hacer la guerra convencional, y esto puede eventualmente pues haber sucedido. Esta es una primera hipótesis. La segunda hipótesis que tengo es que eventualmente hay un tipo de prueba que eventualmente Rusia podría estar haciendo para poder tener con mayor claridad
son las capacidades de alerta temprana que en este caso Polonia, que es un miembro de la OTAN, pueda llegar a tener ante una situación como esta. Es decir, es un juego que de alguna manera es peligroso, pero es un juego a la vez controlado, para entonces Rusia tener una idea de cómo están las capacidades de respuesta o de alerta temprana que cualquier país de la OTAN podría llegar a tener con estos drones que entraron al espacio aéreo de Polonia. Ahora hay otra situación que hay que tener en cuenta. Ante las fisuras que hay en Europa sobre cómo proceder con Rusia, Rusia sigue, digamos, con una escalada cada vez muchísimo más fuerte, más constante, más agresiva dentro del territorio ucraniano, previendo de que hay una resolución de Europa de poner tropas en Ucrania, lo cual eso ya Putin dio una señal de que pueden ser objetivos legítimos de guerra dentro del territorio ucraniano. Me parece muy interesante dos puntos que tocó en la intervención este especialista en política internacional, Antonio Barrios Oviedo. El error de cálculo, quizás una ráfaga de viento que pueda desviar el trayecto de este equipo. Me parece también muy, muy interesante, pero por sobre todo yo creo que la parte de probar fuerza, a ver si realmente está preparada la OTAN y Europa principalmente para enfrentarse a Moscú. Son tres temas que hay que seguirlo porque estoy seguro que van a seguir saliendo noticias respecto a esto. Manuel, vamos a cambiar de tema y seguimos en Europa con esta guerra de Ucrania y las sanciones específicamente que ha implantado el gobierno de los Estados Unidos con la administración pasada, la administración de Joe Biden, pero también lo que ha dicho el presidente actual, que para nadie es un secreto, es una administración muy fuerte. Ha logrado detener un conflicto histórico como el de Irán y el de Israel. ¿Podremos ver sanciones mucho más fuertes que la que implantó la administración demócrata o podremos ver realmente la ruptura económica de Rusia? Seguramente vamos a ver una nueva serie de sanciones mucho más rigurosas y son sanciones que se atañen a un estilo de política exterior completamente coherente, porque se supone que uno de los principales problemas que tuvo la administración Biden en torno a la dimensión de las sanciones económicas contra Rusia es que estas eran insuficientes para aplacar la maquinaria de guerra y la economía de guerra que fue preparando el Kremlin con mucha anterioridad. Es decir, la antelación que tuvo el Ministerio de Finanzas ruso para poder plantear todo un sistema estratégico económico paralelo que se basaba principalmente en la importación desde China es uno de los pináculos que mantiene todavía vivo el fuego de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y la única forma de acabar con esto es, uno, erosionando a cómo de lugar la relación entre China y Rusia, y dos, con sanciones mucho más rigurosas que dejen en entredicho la posibilidad de exportación de hidrocarburos por parte de Rusia. Claro, tenemos aquí un factor que nos afecta sumamente muy de cerca a quienes hablamos español, a los que pertenecemos a Hispanoamérica, y es el petróleo venezolano que no se escapa de la ecuación, y es la capacidad que tiene este eje llamado Eurasia para seguir influenciando dentro del hemisferio occidental a través de Cuba, Nicaragua y Venezuela. A estos regímenes le afecta muchísimo las sanciones selectivas antes que las sanciones masivas. Sí, ¿por qué te digo esto? Porque me mencionas el tema de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba y de Nicaragua. Cuando vemos las sanciones masivas que implantó Biden en la administración pasada, realmente Rusia se reinventó. Y eso es una realidad y no se puede negar si hablamos con objetividad en un programa periodístico. Pero ¿podría Donald Trump, fíjate qué interesante esta parte, porque tú me diste el pie, por eso es que te voy a formular esta película o esta pregunta, ¿podría Donald Trump en la Casa Blanca actual tener sanciones selectivas, por ejemplo, contra la élite económica de Rusia, contra la tecnología militar, contra exportaciones tecnológicas que le afectarían
el bolsillo directamente a estas personas de la élite rusa y a Putin específicamente? ¿Resultaría más este tipo de sanción, la selectiva, ante que las masivas que realmente no han resultado? En el análisis que acabas de hacer, Orelvis, concuerdo plenamente. Efectivamente, Rusia logró reconstruir todo su aparato económico y hacer prácticamente un modelo alternativo. Y la única forma es que no solamente Donald Trump puede, sino que debe realizar una avanzada de sanciones sumamente específicas si en verdad quiere detener ese sentido expansionista por parte del Kremlin. Y uno de los puntos, aparte de erosionar la relación económica y la dependencia que tiene hoy en día Rusia con China, es algo que yo creo que la mayoría de los analistas está omitiendo, la acción de los grupos rusos en África, que es el otro punto olvidado de la geoestrategia que se está utilizando para importar recursos, mano de obra e incluso tropas para la maquinaria de guerra rusa. Así que sí, la administración republicana debe, a como de lugar, apuntar con un bisturí y no con una sierra, sino con un bisturí sumamente preciso en cuáles son esos puntos en que se puede de una vez por todas detener con la economía rusa. Déjame preguntarte, porque me acabas de mencionar algo muy interesante en este programa. De verdad, no he visto ningún análisis político hablando de lo que está haciendo Rusia y China en el continente africano. De verdad, Occidente está dormido. Yo lo veo de esa manera, con respecto a lo que está pasando en ese continente. ¿Qué están buscando ambas potencias? La potencia económica que quiere desplazar a los Estados Unidos, que es China, y la potencia militar, que es Rusia en este caso. ¿Qué están buscando en África? ¿Qué están buscando con estos países? Que hay que decir algo, ojo con esto, porque ni se menciona tampoco en la prensa. La mayoría de los países en África son dictaduras militares, por cierto. Bueno, diré algo muy políticamente correcto, y es que África, desde la descolonización o los movimientos antiimperialistas que cierta izquierda europea abanderada, terminó siendo en el terreno, como bien dijiste, de tiranías cruentas. ¿Y esto por qué? Porque desde una perspectiva histórica ha sido Europa y no América el fanal del desarrollo africano o del orden africano. Uh-huh. Y ese escudo de influencia ha sido abandonado por completo en aras de banderas de orden ideológico. Las últimas dos naciones que tenían más o menos influencia al respecto era Italia por un lado y Francia por el otro. Y conforme hemos tenido gobiernos de una izquierda progresista en Europa, se ha abandonado ese campo fértil que ha sido instrumentalizado hasta más no poder por China y por Rusia. Por un lado vemos cómo el soft power o la influencia cultural china se ha hecho prácticamente con toda Sudáfrica. Todo lo que está por debajo del Sahara está influenciado por China, a excepción de Sudáfrica hasta cierto punto. Y por otro lado, el África Central está prácticamente dominado por grupos paramilitares de la mano de Rusia. El antiguo grupo Wagner sigue operando con otras siglas y que evidentemente siguen siendo leales al Kremlin. Y esto mientras Estados Unidos y la Unión Europea miran a otro lado. No puede ser, esto es irresponsabilidad. Vamos a la región nuestra, Latinoamérica. Tengo un especialista venezolano que conoce muy bien todo lo que ocurre, ¿no?, en su país. Y quiero tocarte este tema, y para mí es bastante interesante y bastante preocupante. El tema de los documentos desclasificados por parte de inteligencia de Occidente, donde han demostrado de que hay soldados cubanos reclutados por el Kremlin para combatir en esta guerra. ¿Qué papel juegan estas dictaduras de nuestro hemisferio? El triángulo del comunismo, por cierto, Cuba, Nicaragua y tu país, Venezuela, respecto a su posición política con lo que ha hecho durante 3 años ya Putin en Ucrania. Bueno, Angola es un caso histórico de cómo Cuba ha aprovechado varios conflictos para mantener al día sus formaciones militares y cómo promueve ese intervencionismo continuo en distintas guerras de orden asimétrico. Está clarísimo que por un tema de diplomacia ocultan cuál es realmente el grado de
de aparición de todos estos movimientos militares desde Nicaragua y de Cuba, pero que son factibles y que es algo que nosotros conocemos muy bien. Podemos referirnos a un caso muy reciente, que es el caso de la guerra civil en El Salvador, el mismo caso de la guerra civil en Nicaragua, en donde tropas cubanas hacían crímenes de guerra utilizando uniformes de otras naciones. Y es lo que está sucediendo en Rusia. Es lo que vimos hace no mucho con Corea del Norte, que está enviando tropas con un uniforme ruso. Y estoy completamente seguro que una vez se desclasifiquen muchos más papers de inteligencia occidental, veremos el grado en que realmente está comprometida la dirigencia cubana. No solamente de forma diplomática, como lo ha admitido esa tiranía llevada por Díaz-Canel y compañía, en que dijeron que tienen ahora un tratado militar con Rusia, sino de esa forma paramilitar que está al margen de cualquier tipo de legislación referente a la guerra. Y que tristemente también lo vimos en Venezuela, con el caso de cómo recibimos a muchos operadores geoestratégicos de inteligencia y por supuesto torturadores cubanos que se hacían pasar por jefes de misión médica, por asesores a nivel comunicacional y que realmente eran expertos en la represión. Para ir cerrando el programa, de verdad es admirable lo que ha logrado el pueblo ucraniano. No se ha dejado doblegar por una potencia militar como es Rusia. Es la realidad. Es verdad que ha tenido ayuda principalmente de Occidente y de toda Europa, pero hay un personaje que de verdad, para mi juicio, se ha ganado la admiración internacional y es precisamente Volodymyr Zelensky, un personaje que no viene ni tan siquiera de la política y le tocó precisamente llevar la presidencia de su país en este estado de deserción, estado de guerra por demás. Y a mí me encanta y quiero compartir contigo, en los minutos finales me queda una pregunta para cerrar, pero quiero compartir contigo este video, este mensaje que envía Volodymyr Zelensky al pueblo ruso y al pueblo de Ucrania. Escuchemos. Tropas rusas, escúchenme con mucha atención. Les doy la oportunidad de sobrevivir si se rinden. Si tuviéramos acceso a todas las armas que necesitamos, ganaríamos la guerra. Estamos en este tipo de guerras en tiempos de primavera. Duro, pero ganaremos. Qué valor y qué determinación, de verdad, de este personaje político. Una pregunta directa. ¿Está realmente Ucrania ganando la guerra? Moralmente sí, al completo. Porque por más que se hable dentro del tablero geoestratégico sobre recursos, dinero y demás, lo que es capaz de ganar la guerra es la voluntad y la moral. Y realmente un ejército sin moral, que no tenga un porqué para seguir la guerra, es incapaz de ganar cualquier guerra. Y esa es la ventaja que tiene realmente el pueblo ucraniano sobre el pueblo ruso, o mejor dicho, sobre la oligarquía rusa, que también somete al pueblo ruso. Y en este sentido, Orelvis, yo creo que tú como cubano, yo como venezolano, compartimos que en tiranías o en guerras, en estas crisis, es donde se ve el quilataje de los hijos de cada una de nuestras naciones. Y el pueblo ucraniano definitivamente con esta epopeya se ha ganado un papel de oro en la historia. Es admirable esa valentía, esa entrega y ojalá se transmita a nuestras naciones hispanoamericanas para quitarnos de encima a estas tiranías que nos tienen desafortunadamente con el futuro embargado. Yo quiero hacerte la última pregunta ya para cerrar ya el programa. Me quedan solamente 3 minutos. Quiero saber tu punto de vista y por qué me voy a apartar del tema como tal, porque tengo un venezolano en el espacio y Venezuela, el Caribe, está caliente con el tema de lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos precisamente para combatir el narcotráfico que proviene de Venezuela. Eso es un secreto a voces. De hecho, hay una noticia de último minuto y es que Donald Trump no quiere conversaciones
relaciones ya con el régimen de Nicolás Maduro. Ellos están intentando hacer de todo porque saben que en cualquier momento puede desembarcar el Comando Sur de los Estados Unidos en tierras venezolanas y sacar ya del poder a Maduro, al chavismo, a Diosdado, a Padrino, a toda esa gente que han sepultado tu país en la peor de las miserias y de las crisis humanas que ha existido. La pregunta es la siguiente, Manuel. Mucha gente cree, y principalmente aliados de esta dictadura venezolana, que Putin y China va a hacer algo si los Estados Unidos interviene en Venezuela. Dame tu lectura rápida. Lo más probable es que no puedan hacer absolutamente nada porque están limitados. Ellos tienen un manual de geoestrategia del siglo pasado que se basa en tierra y en mar. Y hoy en día lo que demuestra es que Estados Unidos tiene un manual de geoestrategia basada en el aire. Y esa superioridad a nivel aérea es lo que facilita que nosotros podamos hacer algo. Y ese algo hay que hacerlo. Si queremos acabar con el narcotráfico en América, no hay otra respuesta que acabar con la cabeza del cartel de los soles, que definitivamente es Nicolás Maduro Moros. Interesante, de verdad. Lo cierto es que hay que ponerle el ojo informativo a todos estos acontecimientos, no dejar de la mano de lo que está haciendo o intentando hacer Putin en Europa con las provocaciones que hemos visto en las últimas semanas y en los últimos meses. También colocarle la mirada encima de esa guerra que ya lleva 3 años, no existe ganador oficial, pero lo cierto es que el mensaje que ha dejado las tropas ucranianas es un mensaje que realmente es admirable y es un mensaje de ganadores. Las tropas ucranianas han podido frenar lo que intentó hacer esa operación militar especial, así la llamó Putin, a su intervención imperialista. La historia, las noticias, los hechos y los acontecimientos han demostrado de que no fue una operación militar especial, ha sido una operación militar desgastante para esa potencia militar que es Rusia hoy por hoy. Manuel de la Cruz, politólogo, como siempre, un gusto haber conversado contigo. Te espero en otras oportunidades para seguir analizando temas de actualidad. Muchísimas gracias, Jorge Elvis. Un gran saludo. No, gracias a ti por estar con nosotros y a ustedes. Recuerde que me puede sintonizar como siempre de 5 a 6 de la tarde en Euforia Univisión a través de la aplicación Roku TV, Fire TV. Estamos también en Latinísima. Descargue la aplicación para que puedas ver el contenido visualmente. Y el saludo especial como siempre para mi audiencia en Nueva York a través de TV Quisqueya y mi buena audiencia en República Dominicana, Tierra Caliente y de Merengue a través de Vega TV en su emisión nacional. Usted recuerde mantenerse informado con nosotros. Traemos noticias de actualidad. Soy Orelvis Cabrera y esto es Frente a Frente. Nos volveremos a encontrar.